¿cómo estás, Sara, tanto tiempo? Bien, muy bien, por suerte. Muy bien. ¿Estás bien a pesar de ser jubilada? Eso, explícanos todo eso. Bueno, ¿cómo se hace? Se hace militando, movilizando, resistiendo, no dejándose pasar por encima, es la mejor manera de poder sobrellevar esta situación. Se da una situación... Arrímate un poquito al micrófono. Adelante, adelante tuyo. ¿Ahí? Ayúdala a... Ahí. Bien, se da una situación particular. El hecho de encontrarnos más allá de los diferentes grupos y los diferentes posicionamientos que hay, de todas maneras, el hecho de estar juntos y compartir el espacio de resistencia, de denuncia sobre este gobierno liberticida, criminal, provocador, porque bueno, esto que ha hecho ahora con la designación del nuevo ministro de Defensa, con un militar, lógicamente todas estas provocaciones, más la provocación del despliegue impresionante, espeluznante que hace todos los miércoles, el hecho de estar juntos de alguna forma renueva y ratifica la posición de lucha, ¿sí? La posición de defensa, y como siempre decimos desde Jubilados Clasistas, no es solo nuestras jubilaciones, no es el hambre de la jubilación mínima, no es el quite de los remedios bonificados al 100% del PAMI, no son las prestaciones de PAMI que no llegan o que llegan tarde lamentablemente, sino que además es el derecho a jubilarse. Entonces no solamente uno hace una defensa de su jubilación y de las condiciones actuales, sino de las condiciones futuras, más aún hoy en día, Sara, con el tema de la reforma. Sara, cuando después de las elecciones, cuando terminó la elección, que empezaron que se iba a hacer la reforma previsional, bueno, todas las reformas que se vienen, muchos empezaron a decir, bueno, ves, a los jubilados ahora al final les va a dar más plata, se habló de un aumento. ¿Qué pensás con respecto a eso? Quien compra la mentira es porque es un necio, porque en realidad la historia de las reformas laborales nuestras siempre han sido menos para los trabajadores y más para los capitalistas o los empresarios o las grandes multinacionales y las empresas nacionales, o sea, para la gran burguesía nacional. Jamás ha sido, y ya lo hemos vivido en la década del 90, lo que pasa es que ahora con la reforma educativa, si además van a sacar historia, por ejemplo, y solamente va a quedar lengua y matemática, el único espacio, si la familia acostumbra a conversar y a dialogar con sus hijos sobre la historia, va a ser el único espacio de transmisión, porque no va a haber transmisión de la historia, no va a haber transmisión de la historia y un corte. Entonces, ¿en qué caemos? En el negacionismo que tiene este gobierno o la vicepresidenta. Rosa, igual te aclaro que cuando yo estudiaba historia en la secundaria, no llegábamos a 1900. No, llegábamos hasta la Revolución del Parque, no veíamos ni el primer gobierno de Irigoyen. ¿Está? Sí, siempre hay un recorte. Pero y también les voy a pasar. A propósito de lo que dijiste del ministro de Defensa actual, que es el teniente general Presti, el padre, Roque Presti, fue un represor que murió de manera impune. Pero confeso, Confeso. Sí. Reconoció ante la justicia justamente 40 delitos de lesa humanidad y murió impune. Pero murió impune, como muchos otros que han como salvado muchos otros su que están saliendo ahora. Que están saliendo y otros que, bueno, han muerto impunes, ¿no? Bueno, pero este es un gobierno de la impunidad. Claro. Entonces no nos tiene que extrañar que las designaciones que hace este gobierno sean de personas que son absolutamente impunes, personas y personajes que son absolutamente impunes. Ustedes hablaban de Calvete, en fin. Podemos hacer una larga lista de los impunes. Bueno, esto es en Jercaput. Ustedes no tienen remedio, pero Calvete se llevaba el 30% para repartir con los mafiosos de su banda sobre el remedio de los laboratorios que antes le daban los remedios gratis al PAMI. Exacto. Y Sara, ¿cómo explicas que hay un sector de la gente que los votó pensando de una manera realmente que, obviamente, como el gobierno piensa así, digamos, de espalda a la gente y de espalda a las necesidades de todos nosotros, digo, ¿por qué crees que hay un sector de la sociedad que votó eso, la falta, porque en realidad tenés que ser inhumano, votando en contra de los jubilados, votando en contra del Garrahan, votando en contra de los discapacitados? ¿Por qué crees que alguien los votó? Bueno, por un lado, mucho se dice acerca de la campaña del terror, como que si no ganaba estos personajes, sí, se derrumbaba todo. Claro. Se oxigenó con este préstamo vergonzoso del Tesoro yanqui. Y por otro lado, lo entiendo como un proceso, un terrible proceso de despolitización por parte de un sector importante de votantes que la verdad que no, digamos, cuando uno escucha a los pibes que están felices y contentos porque son libres, lo digo irónicamente, trabajando de Rappi, en los delivery, uberizándose, o sea, en estas aplicaciones, se suponen que son
libres porque les lleva de la vida 12, 16 horas de trabajo, sin ningún derecho a nada, pero les han vendido esto, uno dice, bueno, acá no hay una clara conciencia de lo que es el derecho al trabajo, el derecho a la vida, a la salud, a todo derecho humano. Ya está puesta en práctica la reforma laboral con la uberización. Claro. Sí, la reforma, digamos, esta reforma laboral, a la cual lamentablemente la CGT se ha dispuesto, la CGT y toda la cúpula sindical se ha dispuesto a colaborar en el proyecto, ¿no? Porque lo llamativo es que quienes nos debieran defender los derechos del escaso segmento de población trabajadora activa registrada se sientan junto con este gobierno a pensar cómo la van a... Es decirle, sí, reformemos. Inclusive hasta el kirchnerismo mismo, hasta Cristina misma ha reconocido que es necesaria una reforma laboral, con la historia que tenemos de reformas laborales. ¿Y por qué crees que Cristina misma termina diciendo que realmente se necesita esa reforma laboral? ¿Por qué crees que Cristina también está avalando lo que hace el gobierno? Y porque en algún punto allí lo que se busca es conciliar intereses. Entonces realmente es ahí donde uno ve la hilacha de ciertos discursos, ¿no? O sea, que por un lado pueden ser progresivos en términos de algunos derechos, pero en esto que es central en la vida de cualquier trabajador, como es el derecho a un trabajo en condiciones dignas, y llamémoslas dignas, de seguridad, de higiene, de salario, de vacaciones, etcétera, etcétera, evidentemente por ese lado... Cuando decís conciliar, ¿los intereses de quiénes? Y de determinados sectores que son los que manejan la Argentina. Hace poco miraban los aportes que se hace a la Cámara Electoral y uno ve los aportes que hacen supuestamente, particularmente son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, que hacen aportes y no alcanzaba a contar la cantidad de ceros, por ejemplo, de los aportes que le hacen a la Libertad Avanza. 300 millones de pesos. O sea, ese sector concentrado que maneja la riqueza y los negocios de nuestro país son los que les operan para determinado partido, para que ese partido llegue. A ver, ya sabemos que una campaña no se hace sin dinero, sino que se hace con dinero. Entonces hay intereses que obviamente en algún punto chocan y en otros no. Entonces en aquellos puntos... la oposición no debería estar conciliando con el gobierno y debería estar al contrario, mostrando una posición y también bancando la parada, ¿no? En este momento. Eso es lo que anhelamos todos, digamos, que la oposición no sea una oposición con peluca, una oposición dialoguista, componedora, porque en realidad... preguntémonos qué ha pasado con qué ha pasado con situaciones que han sido críticas y que la oposición, el Congreso, por ejemplo, si vamos a lo internacional, el Congreso nunca habló de Gaza, nunca hizo una declaración el Congreso Nacional. Y ahí no solamente está la Libertad Avanza, hay otro montón de representantes del pueblo. ¿Ha hecho alguna declaración con respecto a Venezuela y a lo que pasa en Venezuela? No estoy hablando de Maduro, estoy hablando del país, de la soberanía de Venezuela. ¿Ha hecho alguna declaración? No, tampoco. Entonces, ahí vemos cómo se van entrelazando los distintos sectores que arman sus propios arreglos y acuerdos por fuera de lo que son los derechos de la población de nuestro país, de los palestinos, de los venezolanos. El derecho internacional. El derecho internacional. Los dos únicos países latinoamericanos que se han pronunciado sobre el caso de Venezuela fue Petro en Colombia y Lula en Brasil. Sí, ¿y cuáles son los países que está atacando Estados Unidos, los yanquis? ¿A quiénes atacan? Está atacando las barcazas venezolanas en el Caribe. Claro. Y el Congreso dice algo, entonces evidentemente algo sucede que hay un gran segmento de nuestra población que es crítico tanto a la política internacional de nuestro país como a la política interna, ¿sí? Y que sin embargo no se ve reflejado, obviamente, ni en las voces del gobierno, ni en las voces del Congreso, ni en las voces de la justicia, ni en las voces de la burocracia sindical. Bueno, por eso tenés los 12 millones de abstención. Claro, en estas últimas porque además tenés eso, la abstención, porque hay una pérdida de credibilidad a la política. Sí. También. Entonces, entre la despolitización, el miedo que han metido, que se venía el gran derrumbe, que se va a venir igual, porque de todas maneras se va a venir igual. En algún momento va a explotar. A ver, todos sabemos, uno es ama de casa, ¿sí? Por más jubilado que no esté, uno siempre ha sido ama de casa. Uno sabe que si hoy pide plata prestada, en algún momento van a venir a tocarle el timbre. Sí, claro. ¿Sí? Y de alguna manera se la van a cobrar. Sí, de alguna manera. Bueno, obviamente acá se la van a cobrar con el suelo, con la riqueza que nos pertenece a todos. Compañera jubilada, su cierre, porque nos estamos despidiendo. Bueno, justamente hablaban de Ernequian, hay un conflicto en el hospital de Seiza, manejado por el grupo Ernequian, que está en unos serios conflictos por el desabastecimiento y la pérdida de recursos humanos. O sea, esta política, lo que hablábamos, los impunes hoy nos gobiernan. A ello lo único que nos queda es la resistencia y seguir reforzando y tratando de clarificar particularmente a los jóvenes
que si a nosotros, los jubilados, nos arruinan, ellos no tienen posibilidad ni expectativa, Totalmente. ni De siquiera nada. de medio ladrillo.